Bueno, esos 2 minutos fueron súper rapiditos. Entonces contamos ahora con el ingeniero Samuel Andrés Córdoba. Ahí nos acompaña. ¿Cómo estás, Samuel? Buenos días. Hola, buenos días Edgar y buenos días a todos los que nos acompañan en estas conferencias, en esta buena iniciativa de ciberseguridad virtual, ¿no? Que nos está uniendo a las fronteras. Estoy viendo a gente conectada de varios países y bueno, interesante que podamos tener estos espacios donde podamos discutir Sí, de la ciberseguridad. sí, exacto. Bueno, vamos a comenzar pues comencemos ya para de nuevo para mantener respeto a los tiempos que hemos acordado. Entonces, Samuel, ¿por qué no nos hablas acerca de ti rapidito y luego comenzamos con la ponencia? Bueno, llevo ya casi 9 años dedicado de lleno a la seguridad de la información. Soy ingeniero de sistemas y especialista en seguridad de la información. Bueno, también algunas certificaciones internacionales dedicadas a la seguridad, como CISM, CDH de Easy Council, ITIL y ISO 27001. Bueno, ¿qué les cuento? Mi experiencia ha estado enfocada en sectores gobierno, financiero, hidrocarburos, en seguridad de la información, ciberseguridad y, bueno, también en protección de infraestructuras críticas, lo que nos contaban en la charla anterior de Dolphin, bastante interesante. Bueno, también he estado a cargo de la ciberseguridad de infraestructuras de TO, pues particularmente asociadas a los oleoductos del país, de Colombia. Bueno, ahí están mis redes sociales también, Twitter, @samkirio, en LinkedIn como Samuel Córdoba, y bueno, mi correo, samuelcórdoba@gmail.com, también por ahí podemos conversar y bueno, resolver algunas dudas si quedan algunas dudas después de la conferencia. Bueno, básicamente todo el tiempo estamos hablando ahora de ciberespacio, ¿no? Entonces nos hemos salido un poquito de la seguridad de la información y del entorno corporativo y nos vamos un poco más hacia el ciberespacio, ¿no? Estamos hablando de ciberseguridad, de ciberdefensa, y ahora hablamos de amenazas en el ciberespacio, pero bueno, esta palabra como tal o este concepto de ciberespacio siempre lo he visto bastante metafórico. Bueno, de hecho el origen como tal es bastante metafórico. Bueno, aquí voy a dejar solo la presentación para la cámara aquí un momento. Ok, bueno, les digo que es bastante metafórico y de hecho el origen es porque la primera vez que escuchamos hablar de ciberespacio es en las novelas, de alguna manera de ciencia ficción, de William Gibson, quien en la novela Cromo de 1982 y también en la novela Neuromante habla por primera vez de la palabra ciberespacio. Entonces, me voy a permitir leerles aquí es un extracto de esta novela de Neuromante, donde de alguna manera Mel Gibson expresa lo que entiende como ciberespacio. Dice que es una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano, una complejidad inimaginable, líneas de luz dispuestas en el no espacio de la mente, agrupaciones y constelaciones de datos. El propio terreno de lo virtual, donde todos los medios se juntan, fluyen y nos rodean. O sea, a pesar de que es bastante metafórico, creo que está, y bueno, estamos hablando de 1982, está muy cercano a esa percepción que tenemos actualmente de lo que es el ciberespacio como tal. Bueno, hablando de un poco más de una definición más real, en la cumbre de Varsovia que tuvo lugar en julio de 2016, bueno, donde se reúnen algunos jefes de Estado y gobierno, reconocen el ciberespacio por primera vez como un quinto dominio de las operaciones militares, ¿no? Adicional a operaciones militares en el aire,
en el agua, bueno, ahora integran el ciberespacio, donde deja ya de ser algo metafórico como lo visualizaba Mel Gibson, se me cruzó, Mel Gibson. Bueno, William Gibson, o sea, no sé, se me cruza por el apellido. Bueno, básicamente entonces ya es posible hacer operaciones militares en el ciberespacio, entonces el ciberespacio deja de ser algo tan etéreo para ser algo más bien real, ¿no? Algo que hay que proteger de alguna manera, y algunas de las ciberamenazas asociadas, hablemos de ellas, al ciberespacio. Encontramos primero el cibercrimen como tal. Entonces todas y cada una de las amenazas y bueno, de los crímenes que teníamos en la realidad social han migrado un poco hacia el ciberespacio. Entonces, todos estos crímenes asociados a la pornografía infantil, el robo de información, fraude electrónico, suplantación de identidad, por ejemplo, el grooming, bueno, la suplantación de identidad, bueno, las podemos meter en esta categoría de cibercrimen, ¿no? Que está sucediendo en el ciberespacio, ¿no? Y que se han migrado un poco de esa vida real que teníamos a sufrirlo en carne propia. Entonces vamos a estar mirando también más adelante algunas estadísticas asociadas al cibercrimen, ¿no? Bueno, aquí también tenemos el ciberterrorismo como otra de las amenazas que podemos encontrar en el ciberespacio. Entonces, básicamente, bueno, a diferencia del cibercrimen, no busca tanto un fin económico, sino que se centra más en aquellas acciones en las que hay algún tipo de intimidación o de coacción o se quieren causar daños de alguna manera por fundamentos políticos o religiosos. Bueno, en tercer lugar, como amenazas del ciberespacio, encontramos la ciberguerra, ¿no? Y aquí otra vez se está trasladando de la guerra convencional, de la guerra bélica, de la guerra cívica, ahora lo vemos, el desplazamiento del conflicto, que, bueno, ahora se lleva a cabo en el ciberespacio como tal. Y bueno, no está aquí en la presentación, pero hay una cuarta amenaza bastante importante en estos temas de ciberconflicto y ciberespacio, como es el ciberespionaje, ¿no? Entonces, el ciberespionaje, bueno, como yo lo entiendo, básicamente es obtener de alguna manera información confidencial o secretos de gobierno del Estado, información sensible, ¿no? De alguna manera con naturaleza clasificada, que pues de alguna manera los gobiernos o algunos países enemigos puedan tomar ventaja personal de este tipo de información. Bueno, aquí básicamente en esta diapositiva lo que ustedes pueden ver es una relación entre algunos problemas que existen con el gobierno de Internet y los ciberconflictos. Básicamente, los ataques, la atribución de los ataques es un desafío. ¿Qué leyes se pueden aplicar a los ciberataques a nivel internacional, ¿no? Entonces, si hay un país que está atacando de alguna manera a otro país, deben intermediar los dos, aplican mis leyes, aplican las leyes del otro país, ¿no? Bueno, en la atribución de los ataques es un desafío asociado al anonimato. Los países, bueno, están utilizando como puente otros países y, bueno, a veces se generan contraataques sin saber realmente el origen. Entonces, un país atacado, o bueno, analicemos un poco el caso de Sony. Hay un ataque que se presume por parte de Corea del Norte por una película que pretende estrenar Sony acerca bueno, donde se ridiculiza realmente a Kim Jong-un, líder norcoreano, y bueno, hay ataques que de alguna manera, bueno, se cree
aún, que es lanzados estos ataques desde Corea del Norte, pero no se tiene la certeza. Si hay un contraataque por parte de Estados Unidos, bueno, nos va a generar va a generar un gran problema porque pues si hay desconocimiento real del origen. Entonces ese anonimato en el cual los conflictos se mueven, los ciberconflictos se mueven, es, digamos, uno de los grandes problemas y asociados al gobierno de Internet. Bueno, adicional hablamos aquí de las leyes que aplican a los ciberataques internacionales, porque, bueno, no sabemos realmente a ciencia cierta qué puede aplicar. Tenemos el derecho internacional humanitario, pero realmente nos va a aplicar en cuanto a los ciberataques. Bueno, ahí está la pregunta que vamos a ir evacuando más adelante en la evolución de la presentación. Entonces también, ¿quién debe procesar los crímenes de Internet? Entonces, ¿pueden ser llevados estos a la Corte Internacional? Entonces, son preguntas para que analicemos, para que pensemos. Algunos países quieren acceder a toda la comunicación que está pasando por Internet. Esto lo vivimos con Estados Unidos, entonces pueden ustedes recordar el caso de las revelaciones de Snowden acerca de la cibervigilancia que hacía Estados Unidos. Y bueno, a partir de esto que sucede con las revelaciones de Snowden, hay algunos países como Brasil y Alemania que ponen ideas sobre la mesa para poner sus propios servicios, es decir, tener su propio correo electrónico y de alguna manera volcarse a hacer lo que hizo China, tener un Internet de alguna manera aparte del que puede controlar Estados Unidos. Entonces, tenemos estos problemas asociados al gobierno de Internet y a esa claridad de quién puede ejercer leyes ante ciberconflictos donde intervienen varios países. Samuel, una preguntita, ahora antes de que sí. con el ciberconflicto. Una ciberguerra, de pregunta de Guillermo Escobar, ¿una ciberguerra no está considerada dentro del DIH? Actualmente no, pero sí se han hecho esfuerzos de alguna manera. Lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Sale el manual de Tallinn a partir de este ciberconflicto que vamos a estar analizando de Rusia con Estonia. Entonces hay esfuerzos para llevar a esos temas asociados de derecho internacional humanitario y de alguna manera mapearlos hacia la ciberguerra y hacia los ciberconflictos como tal. Entonces lo vamos a estar mirando más adelante, pero sí hay unos esfuerzos donde está la OTAN sacando alguna manera política de ciberdefensa, está la Carta de las Naciones Unidas y de ahí nacen algunos principios que los vamos a ver, el Jus ad bellum, entonces de cuándo yo puedo adherirme a una ciberguerra y qué reglas debo seguir de alguna manera para durante esa ciberguerra. Entonces, eso eran cosas que veíamos en la guerra civil, en la guerra física, pero que se están trasladando hacia este ciberespacio. Listo. Bueno. Ahora, bueno, quiero que analicemos este ciberconflicto entre Rusia y Estonia. Es bastante interesante porque de allí se desprenden algunas de las políticas actuales alrededor de la ciberguerra. Entonces, básicamente nos centramos aquí en 1947. Este soldado de bronce que ustedes ven aquí a la izquierda, voy a tratar de rayar. Aquí este soldado que ustedes ven a la izquierda fue instalado en 1947 de alguna manera en conmemoración cuando los soldados soviéticos empiezan a dar esos pinitos para ganar la Segunda Guerra Mundial y le ganan al ejército nazi, al ejército alemán. Entonces, en conmemoración se instala esta estatua de bronce, pero de alguna manera Estonia
tiene varias etnias, o sea, después de la disolución de la Unión Soviética, quedan varias etnias, entre ellos quedan la etnia rusa y la etnia propiamente de Estonia, y de alguna manera, esta estatua de bronce representa distintas cosas para cada una de estas comunidades. La comunidad rusa, por ejemplo, para ellos simboliza los soldados que cayeron en la Segunda Guerra Mundial y la liberación de los nazis, mientras que Estonia tiene completamente otro sentimiento. Ellos, digamos que para ellos esta estatua de bronce representa es medio siglo de ocupación y de opresión, de alguna manera, por parte de la opresión soviética. Entonces, interesante, aquí se dispara, digamos que un ciberconflicto, pero empieza por un tema social, totalmente social, donde, bueno, debido a que el gobierno de Estonia decide en 2007 llevarse esta estatua de bronce hacia el centro de Tallinn, a un cementerio militar en los suburbios de la capital, y bueno, la comunidad rusa, como tiene otro simbolismo asociado, lo ve muy distinto, entonces alrededor de esto generan protestas y manifestaciones que van a la calle con un resultado de una persona muerta, 156 heridos y más de 1000 detenidos. Ese día se conoce como la noche de los cristales. Entonces aquí estamos empezando a ver cómo un conflicto social va a mudar hacia el entorno de ciberespacio. Entonces, Rusia, como tal, como país, decide apoyar a esta comunidad o a la comunidad rusa presente en Estonia, y comienzan ataques de tipo cibernético. Entonces, para resumirlo, entonces los ataques fueron más de 128 ataques de denegación de servicio, pero lo que es interesante de este ciberconflicto es que incluso los habitantes de Rusia deciden de alguna manera involucrarse a los ataques de DDoS voluntariamente, entonces facilitando sus máquinas, sus conexiones a internet. Entonces, por eso es que es bastante interesante, por eso quise traer este caso para que lo analizáramos. Ataques a servidores de sistemas de nombre de dominio, ataques a direcciones oficiales gubernamentales, ataques de web defacement a los sitios oficiales, objetivos, bueno, en general los objetivos políticos fueron los más atacados, pero también aquí llama la atención que hubo afectación de los servicios de e-banking. Entonces aproximadamente una semana sin servicios de e-banking estuvo Estonia. Entonces, Samuel pregunta, entonces, este es un conflicto que sí se puede atribuir 100% a Rusia. Sí, porque hay varios indicios como tal. Entonces, los ciberataques, de alguna manera, arrancan cuando se hacía la conmemoración de los soldados rusos caídos en la Segunda Guerra Mundial. La segunda era lo que ya les comentaba, y es que ciudadanos rusos voluntariamente se involucraban en los foros donde se organizaban los ataques de DDoS. Entonces, directamente aquí ya se culpa de un ciberataque dirigido a Rusia. Entonces, siempre hemos escuchado en las estadísticas que Rusia es quien más ataca a otros países, pero estos son casos, digamos, reales demostrados donde el ataque directamente viene desde Rusia. Perfecto. Listo. Entonces, no perdamos de vista este caso, porque es un detonante de todo lo que se viene con la política alrededor de la ciberguerra. Bueno, el siguiente caso, y nuevamente está Rusia. Entonces se están haciendo fama ellos solitos, ¿no? Bueno, resumamos un poco rápido. Este tiene un origen y es un ataque de Rusia hacia Georgia, y básicamente arranca porque Osetia del Sur declara su independencia al vencer en guerra a Georgia. Entonces esto pasa en 1989, hay una guerra civil y Osetia del Sur decide separarse de Georgia. Entonces inicia de alguna manera la guerra
entre Georgia y Osetia del Sur, porque los quieren recuperar, volverlos a ser parte de Georgia, de alguna manera, y Rusia entra aquí involucrándose porque de alguna manera está apoyando a Osetia del Sur. Entonces, estando aliado como tal con Osetia, entonces está Osetia, Rusia y Abkhazia se unen en contra de Georgia como tal. Bueno, particularmente este ciberconflicto llama la atención, es porque es la primera vez donde hay acciones bélicas, pero hay ataques cibernéticos al mismo tiempo. Entonces, por eso, de alguna manera, traigo este ciberconflicto, porque hay acciones bélicas hacia Georgia, pero al mismo tiempo ciberataques, y muy parecidos a los que veíamos anteriormente. En este caso, lo que ustedes ven aquí a la izquierda, nuevamente voy a señalar por acá, este es un web de Facebook que se hizo a la página como tal del presidente de Georgia, donde lo comparan con Hitler. Y esta misma imagen en todos los sitios gubernamentales lo replicaron. Todos los de Facebook tenían esta misma imagen, donde se hace comparativo o se compara al presidente como tal de Georgia con Hitler. Samuel, si me acuerdo bien, este fue el evento que antes de la invasión rusa con tanques y todo, ellos atacaron a infraestructura crítica, ¿correcto? Y las comunicaciones para que no haya comunicación dentro del gobierno. Así es. Ok, este fue, perfecto. Así es, Edgar. Entonces, aquí, digamos que lo que nombras está muy acorde porque son acciones bélicas y ciberataques al mismo tiempo, y bueno, la combinación es mortal por la manera en que deja Georgia de alguna manera aislado, tanto en sus fronteras físicas como en sus fronteras en Internet. Listo. Bueno, ya han venido hablando en algunas de las otras conferencias acerca de Stuxnet, pero más que hablar de un malware o de un worm o de bueno, como tal de un virus, acá hay un ciberconflicto de fondo. Y Stuxnet es catalogado como esa primer ciberarma bueno, digamos que de alguna manera esa destrucción que logran en las centrifugadoras. Entonces, para entender este contexto, este tercer ciberconflicto que quiero que analicemos, básicamente arranca porque Irán en el 2002 decide de alguna manera nuevamente sacar adelante sus planes de enriquecimiento de uranio, ¿no? Entonces saca esta planta de enriquecimiento de uranio en la ciudad de Natanz, y a pesar de que de alguna manera ellos están involucrados en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Este tratado lo que obliga es a notificar todo lo que se desarrolle, se construya de alguna manera alrededor de las armas nucleares o del enriquecimiento de uranio. Entonces no lo reportan, y sin embargo sale adelante esta planta de enriquecimiento de uranio. Y bueno, eso es 2002, pero digamos que la historia se retoma hacia 2009, 2010, donde ya está activa esta planta nuevamente por orden incluso presidencial. Y bueno, entonces ahí empieza un poco la historia detrás, donde se une Estados Unidos e Israel para atacar a través de Stuxnet. Entonces, más o menos lo que se sabe es que duró 6 meses el tiempo de desarrollo de Stuxnet, y bueno, debe haber, o se presume que debía haber alguien infiltrado como tal en la operación de la planta de Natanz. ¿Por qué? Porque primero el modo de infección con el cual infecta Stuxnet, o por primera vez llega un equipo en la planta, fue a través de USB. Entonces, eso nos indica algún tipo de infiltramiento. Lo segundo es que la tecnología asociada a las centrifugadoras era, de alguna manera, era tecnología reciente que tenía
había que tener su conocimiento técnico, entonces esa información se filtra hacia Estados Unidos y bueno, entonces por eso es que hay indicio de ciberespionaje como tal, que era una de las amenazas que hablábamos al principio. Bueno, entonces en resumen, ya lo han hablado, pero básicamente Stuxnet lo que logra es que las centrifugadoras, cambiar la velocidad de las centrifugadoras, identificar los PLC Siemens que estaban, digamos, a cargo del proceso de control de estas centrifugadoras, entonces aumenta las velocidades, básicamente ese cambio de velocidad repentino, pues afecta grandemente estas centrifugadoras, generando daños de aproximadamente unas 1000 o constantemente estuvieron dañándose. Y bueno, esto lo que hizo fue desacelerar un poco este tema de enriquecimiento de uranio que pretendía Irán y finalmente lo dejan un poco, ¿no? Que es lo que conocemos de este caso. Pero bueno, ¿por qué hablamos de que era un ciberconflicto? Entonces, vemos que hay 3 países que intervienen, Estados Unidos e Israel, diseñan una ciberarma, ¿no? Que es Stuxnet, a veces lo seguimos nombrando como virus, pero ya ha sido considerado o reevaluando como una ciberarma, como tal, y bueno, acciones contra otro país, básicamente. Samuel, yo me acuerdo bien cuando este tema explotó, ayudó a abrir a los ojos alrededor del mundo en los temas de la inseguridad en infraestructuras críticas. Y yo me acuerdo acá en Estados Unidos, cada semana era una historia nueva donde encontraban un hacker desde Rusia que habían tomado control de una planta hidroeléctrica o una planta nuclear. Y de nuevo, eran mensajes, eran reportajes casi semanales. Y todo comenzó por esto. Es muy, muy interesante. Yo diría que esto, de nuevo, comenzó con la ciberindustria de sistemas que redes críticas o como se llama. Sí, 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 Edgar. Bueno, lo que comentas es muy importante porque Stuxnet es ese disparador para que, digamos, de alguna manera cale estos temas de ciberseguridad a nivel de sistemas de control industrial que se venían moviendo muy, de alguna manera, por seguridad por oscuridad, ¿no? Entonces, que porque yo estoy aislado, que porque mis protocolos son industriales, eh, que porque tengo separado la IT de la OT, pero digamos que esta Stuxnet, como lo dices, digamos que abre los ojos de toda esta industria alrededor de los sistemas SCADA y los sistemas de control industrial. Entonces, ya hay un afán, ¿no? Por traer toda esa experiencia que se traía de la seguridad a nivel IT hacia la seguridad de alguna manera OT. Entonces ahora en el ambiente OT, como lo veíamos con la conferencia anterior de Dolphin, ya hablamos de gestión de vulnerabilidades en un ambiente OT, de hardening de servidores, de sistemas SCADA, empezamos a hablar de malware y bueno, De todo. de todo, o sea, nos trasladamos toda esa experiencia de IT hacia OT. Entonces, de alguna manera, encapsular los protocolos industriales en TCP/IP con los riesgos que eso lleva, por ejemplo. Entonces, ya no hablamos en tanto el Modbus como tal ahí aislado, sino encapsulado en TCP/IP. Pero, pues, lógicamente, como ya tenemos toda esa experiencia en TCP/IP, pues sabemos que de alguna manera tenemos que aplicar cifrado, ¿no? Enlaces dedicados, generar conexiones VPN para toda la transmisión que se hace desde el PLC hasta el sistema SCADA. Entonces, Stuxnet, y bueno, luego se vinieron más, ¿no? Vino Sí, Flame claro. y Duke. Claro. Bueno, Listo. esta historia es apasionante. Bueno, de hecho, hay un libro interesante que me gusta que de pronto la gente lo pueda revisar, es de Kim Setter. Y bueno,
pues, lo extraño es que no es alguien que sea muy técnico, sino que es una periodista. Pero, bueno, lo curioso ya es que ella cubre delitos informáticos, libertades civiles, privacidad, bueno, es como lo que ella le apasiona. Y de alguna manera ella saca el libro que se llama Countdown to Zero Day, donde cuentan, pues digamos que con bastante detalle, toda esta historia alrededor de Stuxnet y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Entonces ahí, pues, de alguna manera se los recomiendo. Ahí lo pueden conseguir en Amazon, Countdown to Zero Day. Bueno, aquí ya nos metemos un poquito en el tema de esas iniciativas que hay alrededor de generar normativa alrededor de los ciberconflictos. Entonces, bueno, la primera iniciativa que se conoce es el convenio de Budapest, al que recientemente, de hecho, Colombia, el 24 de julio del 2018, de alguna manera, se une y adopta el convenio de Budapest para trabajar sobre los temas de ciberdelincuencia como tal. Este convenio de Budapest está un poco más enfocado hacia allá, hacia la ciberdelincuencia, a pesar de que, bueno, ya es del 2001 y sale a la luz en el 2004. Bueno, básicamente este convenio de Budapest se mueve con tres ejes esenciales que yo resumiría de la siguiente manera. Entonces, el primer eje trata básicamente solo de delitos informáticos, pero busca dividirlos en cuatro categorías, dependiendo de cómo yo use la tecnología para cometer un delito. Entonces, si la tecnología se utiliza como fin, es decir, cuando yo atento a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de activos de información o genero daño informático o hago acceso ilícito a otro sistema, entonces eso es utilizar la tecnología como fin. Bueno, el otro es el delito asociado a la tecnología como medio. Entonces, ¿qué es esto? Entonces es como los delitos comunes que ya conocemos que pues, por legislación puedan estar tipificados, pero que de alguna manera la tecnología se está utilizando como medio. Entonces ahí todos los que conocemos, pero de alguna manera la tecnología como medio. El tercero, la categoría está asociada al contenido, entonces esto nos lleva un poco más hacia la pornografía infantil. Y bueno, aquel contenido que sea ilícito, entonces esta sería la tercera categoría de delitos que habla el convenio de Budapest. La cuarta categoría de delitos son infracciones a la propiedad intelectual. Entonces, básicamente la difusión, la reproducción y bueno, todo esto alrededor de las infracciones de propiedad intelectual, bueno, asociadas a la piratería. Entonces, estas serían las cuatro categorías como tal de delitos informáticos. Y ese sería el primer eje como tal. El segundo eje o categoría de este convenio de Budapest, básicamente estás un poco hacia la evidencia digital que es requerida de alguna manera si se pretende judicializar este tipo de delitos. Entonces aquí trata de que existan parámetros o procedimientos de levantamiento y de manipulación de evidencia digital comunes para los países como tal, que donde haya cooperación internacional también hacia la investigación como tal de un ciberdelito. Y la última categoría de la que habla el convenio de Budapest, o lo que busca, es que los países tengan cooperación internacional. Entonces, tanto lo hablábamos ya para la evidencia digital como para tratar los delitos tradicionales. Entonces, este es como esa buena idea que por fin alguien busca esa integración cuando hay ciberconflictos internacionales. ¡Ey!
en un momento analicémoslos de alguna manera juntos, o sea, usted tiene sus leyes, yo tengo mis leyes, pero bajo este convenio de Budapest, al cual cada vez están adhiriendo más países, y bueno, como lo comentaba, Colombia muy reciente, pues, digamos, estén bajo un frente de cooperación internacional. También podemos ver acá la política de ciberdefensa de la OTAN, que nace de la cumbre de Lisboa. Bueno, básicamente esta política de ciberdefensa nace como iniciativa de ese ataque que veíamos de Rusia a Estonia, ese ciberconflicto. ¿Por qué termina la OTAN? Porque Estonia, después de los ataques recibidos por Rusia, de alguna manera, decide buscar a la OTAN, solicitar su ingreso de alguna manera a la OTAN, y la OTAN, bueno, se da cuenta de que alrededor de estos temas de ciberseguridad y de ciberdefensa hay muchas falencias, entonces, o sea, no encuentra cómo realmente ayudarle a Estonia, con ese caso que estaba presentando, y bueno, saca adelante esta política de ciberdefensa. Bueno, aquí para ir finalizando este tema, tenemos dos principios, que es el jus ad bellum y el jus in bellum. Entonces, esto básicamente nace a partir de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, el primer criterio es acerca de la guerra justa y cuándo yo me puedo adherir a una guerra. Entonces, estos son términos que estaban utilizados para la guerra civil, física, bélica, pero que ahora se están adaptando a la ciberguerra. Entonces, bastante interesante. Y el jus in bello, bueno, aquí está un poco más amplio. Entonces, básicamente hay algunas reglas que tiene el jus ad bellum, donde yo debo tener una razón real por la cual deba recurrir a una ciberguerra, y el jus in bello es esas reglas cuando ya me adherí, de alguna manera ya inicié una ciberguerra, debo respetar algunas reglas asociadas a la guerra, valga la redundancia. Dos principios importantes para que los tengamos en cuenta. Entonces, la idea no es que se inicie una ciberguerra porque sí, por de alguna manera, por sentimientos contrarios entre los gobiernos, entre los países. Entonces, de alguna manera aquí los gobiernos pueden basarse en estos dos principios para comprender cuándo pueden participar en una ciberguerra y respetar aquellas reglas alrededor de la ciberguerra. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito acerca de la libertad y la seguridad en el ciberespacio, porque a veces, ¿por qué traigo este tema? Porque la libertad a veces de persona a persona, de país a país, se entiende distinto. Lo que yo creo que es libertad, de alguna manera, para el otro no significa eso. Bueno, debe existir un equilibrio como tal entre la libertad y la seguridad en el ciberespacio. Básicamente, si tengo o si busco más libertad, hay detrimento como tal de la seguridad. Y el caso contrario es, si quiero tener más seguridad en el ciberespacio, puedo llegar a afectar la libertad. Entonces, digamos, tenemos dos casos puntuales de esta afectación, donde un país, y puntualmente aquí Estados Unidos, donde hay afectación más de la libertad por buscar la seguridad. Entonces aquí, caso conocidísimo de Edward Snowden, entonces ya muchos conocemos, pero es un claro ejemplo de cómo este tipo de revelaciones, así como veíamos con Stuxnet, aquí este tema con Edward Snowden, nos da luz de este espionaje masivo que llevaba a Estados Unidos de alguna manera para justificar la lucha antiterrorista, ¿no? Después de todo lo que pasó el 11 de septiembre. Entonces, este es un claro ejemplo de cuando la seguridad de alguna manera desequilibra esa balanza. Otro caso es
que, bueno, después del 11 de septiembre se aprueban las leyes de seguridad y vigilancia contra el terrorismo, como el USA Patriot Act o la Ley Patriota. Y bueno, este es un claro ejemplo donde se vulneran derechos civiles y constitucionales. Entonces, incluso un tribunal federal de los Estados Unidos condena como tal esta acta por ir en contra de los derechos civiles. Entonces, vemos que aquí hay algunas cosas que está Estados Unidos sacando adelante, pero que desequilibran esa libertad frente a la seguridad en el ciberespacio. Entonces, aquí complementamos la pregunta que nos habían hecho al principio. Esta es una de las primeras iniciativas donde el derecho internacional humanitario se quiere mapear hacia los temas de la ciberguerra. Entonces, en el 2013 empieza esta iniciativa de sacar el manual de Tallinn. Entonces, se reúnen de alguna manera expertos asociados a derecho internacional, defensa y ciberseguridad, y buscan pues sacar su equivalente a lo que fue la Convención de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario, pero esta vez asociado o aplicado a los conflictos en el ciberespacio. Bueno, aquí algunas estadísticas de cibercrimen. Estas estadísticas que ustedes están viendo ahí están asociadas o fueron realizadas por Symantec, donde participaron 24 países, Australia, Brasil, Canadá, China, bueno, está también Colombia, donde se hace una encuesta a 13.022 adultos entre los 18 y 64 años, pero bueno, la condición para esta encuesta es gente que de alguna manera tuviera conexión a internet y alguna vez hubiese experimentado delitos informáticos. Entonces, ¿qué nos da? Rapidito, un comentario rápido que veo. ¿Dónde está Estados Unidos en esta encuesta? Bueno, interesante que no veo también, sabes que no había caído en cuenta y no está, a pesar de que Estados Unidos sí participó en la encuesta, pero no está, digamos, en los de porcentaje más alto. Ahí arriba, pero bueno, listo, gracias. Quería comentar. Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que muchas veces los ciudadanos no han sido conscientes de que han sido víctimas del cibercrimen. Puede ser lo que esté pasando en Estados Unidos. La encuesta, digamos que es bastante consciente. La persona sabe que fue víctima de cibercrimen. Entonces, entre los mayores porcentajes vuelve a aparecer Rusia. Bastante interesante, ¿no? O sea, no solo está metido en el ciberconflicto contra otros países, sino que el ataque hacia sus propios ciudadanos, o sea, el cibercrimen, digamos, tiene los porcentajes más altos. Este 85 que ven acá es el 85% de las personas encuestadas en Rusia aceptan de alguna manera que han experimentado un cibercrimen. Han sido víctimas de un cibercrimen. Le sigue China. China creo que situación igual que Rusia y también por su nivel poblacional. Pues seguramente está aquí también por eso. México, 71%. Y bueno, aquí Colombia con un 64%. Voy a señalar aquí. Con un 64% bastante alto. Entonces, este es el porcentaje del total de encuestados por país que de alguna manera han presentado o han sido víctimas del cibercrimen. Algunos datos importantes que nos deja esta encuesta. Aproximado de 378 millones de víctimas por año, 1 millón de víctimas por día, 12 víctimas por segundo. Interesante. El cálculo con el que se hace esto es los adultos conectados a Internet por país por el porcentaje de víctimas de delitos de informáticos en los últimos 12 meses. Entonces, este cálculo... O sea, te comento aquí rapidito, porque esa cifra de 378 millones, o sea, no sé cómo están calificando esto, pero por ejemplo en Estados Unidos, ¿cuándo fue? ¿Hace 2 años o el año pasado? Cuando hicieron el hack en Equifax y robaron la información de casi 250 millones de ciudadanos americanos.
O sea, Sí, fue un hack, 252, algo así, casi la mayoría de gente que vive acá en Estados Unidos, toda esa información está ahí metidita. Entonces, sí, no sé, o sea, ese 378 millones debe ser mucho más, a no ser que ese sea un promedio durante X número de años. sí, es una proyección, Ok, acorde a la, digamos, a la situación que se fue analizando. Entonces, por eso es que nos da esas cifras. Pero lo que digamos que sí, sí me llama la atención es que no aparezca Estados Unidos dentro de los primeros escalafones, correcto. sabiendo que, bueno, no, sí, 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 Yo es. tengo dudas de reporte de Symantec, pero bueno. Bueno, aquí el costo global del cibercrimen se calcula nuevamente los últimos 12 meses y es el costo financiero promedio de cada uno de los delitos. Entonces, más o menos, el costo son $298, el costo promedio por víctima y aquí nuevamente pues una proyección versus los 378 millones de personas. Bueno, aquí ya pues proyectado por cada país. Importa, bueno, aquí sí ya aparece Estados Unidos. Sí, pero esos números no me caben para nada, hermano. Sí, No, bueno, yo no estoy 38 millones de dólares solamente en Estados Unidos, costos de cibercrimen. Entonces las empresas americanas van a decir, con eso, ¿yo para qué me voy a invertir 100 millones de dólares si apenas voy a perder 38 millones en conjunto? O sea, algo no, raro. no, aquí creo que estás viendo, aquí son 38.000, Ah, 38, entonces no, bueno, MM. bueno, ahora sí, No, ahora sí. desde ahí las gafitas. Listo, ahora No, sí esto tiene es sentido. MM, Ok. yo no sé si ya te cuadra. No, esto es en miles de millones. Bueno, interesante aquí, Estados Unidos, bueno, sí, no sé por qué no está aquí, debería estar aquí al ladito devolviéndome un poquito, debería estar acá como, creería yo después, entre China y México. Correcto. Por eso es que Bueno, voy a llevarme la tarea para ver exactamente qué fue lo que quiso para mostrar. revisar aquí Sí, qué fue lo que pasó. sí, Pero sí, o sea, para no dejar la duda, sí. la duda es el ciudadano que reconoce, o sea, el ciudadano encuestado que reconoce haber sido víctima de un cibercrimen. Por eso yo te planteaba, no sé si todos los ciudadanos sean conscientes de que han experimentado delitos. En ocasiones no saben. Han podido ser víctimas de suplantación de identidad, pero pues de alguna manera les han sacado préstamos a su nombre, pero pues no lo saben o lo desconocen. Ok. Pero bueno, el enfoque de la encuesta fue ese, un poco la realidad o la percepción que tienen realmente las personas. Listo. No sé si haya más de pronto preguntas, Edgar. No, al final tenemos un par de preguntitas. Ok, ok, ok. Listo. Bueno, es que se me ha quedado aquí un poquito congelado. Ya otra vez está. Listo. Básicamente, bueno, resumamos un poco. Entonces, hacemos un análisis de estos ciberconflictos, ¿no? Importante. Entonces, les dejo ahí yo de alguna manera la tarea de que revisen de fondo el ciberconflicto que analizábamos de Rusia con Estonia, porque es el disparador de muchas de las cosas que estamos viviendo y que van a seguir pasando alrededor de la normativa que vamos a vivir sobre los ciberconflictos. Entonces, siempre la lectura va a ir hacia Estonia 2007, pues, para que no lo pierdan. No lo pierdan de vista. Bueno, aquí por último, quiero dejarles esta frase del señor Kevin Mitnick. Dice, las empresas invierten millones en firewalls, cifrado y dispositivos para acceder de forma segura,
Y es dinero mal gastado porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena. Entonces, me gusta bastante porque, bueno, el señor Kevin Mitnick de alguna manera resume aquí ese vivir o ese sentir que tenemos muchas de las personas que trabajamos alrededor de la ciberseguridad y de la seguridad de la información, donde siempre podemos invertir de alguna manera millones en tecnología, pero si no hacemos awareness, si no hay concientización real, siempre el lado débil de la cadena va a ser el atacado. Y bueno, ¿quién más que Vinny que se dedicaba a estos temas de la ingeniería social? Correcto. Bueno. Tengo un par de preguntitas aquí. Myron Pinilla, ¿qué tan cierto es el acuerdo de los 14 ojos o es más que un mito? Bueno, ese realmente es un poco más un mito como tal. Entonces, Okay. no, es un mito. Entonces, no, o sea, no, digamos que traté de plasmar acá un poco la realidad de lo que Sí, sí. existe, pero el tema de los 14 ojos sí, Ok, realmente es un mito. listo. Gina Malaver, aparte del libro Countdown to Zero Day, ¿qué otro libro podrías recomendar para interiorizar más sobre este tema y poder conocer una perspectiva diferente? Por ahí se compartieron unos links a, a- al documental de Zero Days en YouTube, pero hay otros libros para leer acerca Sí, de digamos que les quiero aquí recomendar otro libro. Entonces ya les digo aquí para que lo consulten en estos temas de ciberconflicto como tal, y es del señor Dunquell, se llama Cyberspace and Cyberpower. Entonces yo les puedo dejar aquí el nombre completo. Bueno, no